cette œuvre, que je trouve très jolie. Y a Galicia le gusta tanto el vino que han transformado al duque de Aquitania, que murió, aquel del siglo XII, ancestro nuestro de Aquitania, que murió en Compostela, parece ser según la leyenda, que murió en la catedral misma de Compostela, llegando a Compostela de peregrino en el siglo XII, han transformado al peregrino en botella de vino, y estamos hablando, claro, de la cerámica de Sargadelos. Si vais a Sargadelos encontraréis al duque de Aquitania como botella de vino. Alors voilà l'histoire de deux pèlerins qui sont passés à Bordeaux au XVIIIe siècle et un de leurs compagnons est tombé malade. Esta es la historia de dos peregrinos bordoleses que dos peregrinos que pasaron por Burdeos, tres peregrinos que pasaron por Burdeos, y uno de ellos cayó enfermo. Alors le malade est soigné à l'hôpital Saint-Jacques de Bordeaux, dont on va voir ce soir quelques restes, et les deux autres n'ont pas d'argent et ils s'embauchent dans les champs pour les vendanges. On était à l'époque des vendanges. El enfermo lo dejaron en el hospital de Santiago, cuyas ruinas veremos esta tarde, el que está transformado en garaje. Lo dejaron en el hospital, y los otros dos, pues como no tenían dinero, se fueron a trabajar. Era la época de las vendimias y se fueron de vendimiadores. Alors je vous lis ce que raconte ce pèlerin qui s'appelait Guillaume Magnier. Guillaume Magnier, uno de los peregrinos, dejó escrito las palabras siguientes. Alors après avoir expliqué tout cela, je dirais en passant que les vendanges étaient prêtes à se faire et que, pour cet effet, la méthode du pays est que les vendangeurs s'assemblent sur une place exprès dans la ville. Las costumbres de esta región, dice el peregrino, es que la vendimia estaba ya madura, efectivamente, y que la tradición de esta región es que todos los vendimiadores se reúnan en un lugar determinado. Et il donne même une précision, c'est une place environnée d'allées d'arbres. Est-ce que c'est pas ce que vous appelez l'allée des Quinconces? De Quinconces, sí. Dice que da precisión, dice que es una plaza que lleva muchos árboles, y efectivamente la podemos identificar con una plaza que veremos esta tarde, una plaza que se llama Les Quinconces. Alors il dit que là se trouvent quelquefois 5 à 6 personnes avec les paniers et autres outils nécessaires pour la vendange. Dice que allí se encontraban 500 a 600 personas con sus cestas y su material para la vendimia. Et là, les bourgeois qui en ont besoin viennent sur cette place convenir avec le chef de 5, 6 ou plus, s'il en a besoin, à temps par jour, et les emmènent de cette façon à sa ville. Y entonces a esa plaza vienen los propietarios, que llaman burgueses, y con el jefe de los vendimiadores se pone de acuerdo para contratar 5, 6 vendimiadores a tanto por día, y se los lleva con él a su viña. Alors les voilà dans les vignes. Le vin, nous fûmes retrouver notre gentilhomme, nommé Monsieur Giast, qui nous a emmenés au Bouscades. C'est un domaine qui est aujourd'hui le domaine du Haut-Truchon, devenu Bouscot, à Cadojac. Le vieux Boucau. Oui, Boucau, Bouscot. Sur le bord de la Garonne. Oui, c'est à 10 minutes d'ici. Es así como se encuentran, pues, con su propietario, que los lleva
a una viña que hoy en día que se puede efectivamente identificar. Es un testimonio muy interesante porque se identifica con lo que llaman ahora Château, castillo de vino que tenemos aquí en Burdeos, del Vieux Boucau, que está en Cadojac, no muy lejos de aquí. Et là, nous étions 29, entre lesquels était un ami, un natif de Bergerac, qui avait le même nom que moi. Il s'appelait Guillaume Meunier, et lui s'appelait Guillaume Manier. Y entre ellos, el grupo de vendimiadores de los peregrinos son 29 y allí tiene la sorpresa de encontrarse con un peregrino, con un vendimiador de Bergerac que llevaba el mismo nombre que él, se llamaba Guillaume Meunier. Meunier quiere decir molinero en francés, Meunier. Y el peregrino que escribe, que ha dejado este escrito, se llama Guillaume Manier, pero muchas veces con el tiempo se pierde alguna, ya lo sabéis, alguna vocal, es la évolution normale según las regiones. Alors ce qui nous fit connaître, dit-il, ce fut quand le monsieur nous appela nom par nom. Nous avons répondu tous les deux et nous fûmes surpris tous les deux par rapport à ce nom. Nous nous sommes divertis ensemble. Puis nous avons couché dans une grange. Entonces lo supo porque el propietario los llamó por su nombre a cada uno y así supieron que tenían exactamente el mismo nombre porque habían contestado los dos. Pasaron un buen rato con esa historia, dice, y al final del día se fueron a dormir a la grange, c'est quoi, c'est dans une grange, un hangar, oui, un endroit où on stocke le foin. Donde un edificio, el edificio en una granja donde se pone la paja, a un pajar, eso, exacto. Se fueron a dormir al pajar. Voilà, alors après il énumère, le 21 nous avons travaillé dans une autre vigne, nous avons huffé et nous sommes revenus à Bordeaux, de cette tournure d'ancien français qui revient aujourd'hui dans le langage des banlieues, c'est amusant ça. Ah oui, on l'a huffé. On l'a huffé, oui. Y bueno, después va día por día a decir lo que hacen, lo llevaron a otra viña y cuando terminaron de vendimiar la segunda viña, pues los trajeron de nuevo a Burdeos. Voilà, après le 23, nous avons vendangé dans le même village, le 24 pour un autre, à Codéran, entre Mérignac et le Bouscat, de l'autre côté de la ville, pour 8 sols par jour et nourris. Luego va a hablar de otras viñas que fueron a vendimiar y por día, es como un diario muy, muy interesante para nosotros porque todos los lugares donde va existen todavía y es un testimonio como el vuestro de que hay viñas en Burdeos y vendimiadores y vendimias desde esa época. Voilà. Y que les pagaban 8 sol. Les sol era una moneda juste dessous. Muy básica. Era una moneda muy básica, sí. Lo que yo que sé, que podría corresponder. Un sou. Les sol. 8 monedas de base por varios días de trabajo. Le sou, il faut 20 sols pour faire un franc. Mais c'est pas on n'a aucune idée de la correspondance. Des rapports. Sí, no, la correspondencia no sabemos exactamente. Ça ne doit pas être beaucoup. Ça doit pas être no deben, yo de Cervantes me acuerdo de los maravedíes, pero no tengo ni idea de los maravedís y de los si tenía una correspondencia con los sol. Connaissez-vous des pèlerins qui aient été vendangeurs sur leur chemin pour payer leur survie? Aquí es un sondeo. Si conocéis, habéis oído hablar o conocido peregrinos, tú David que has sido peregrinos que hayan ganado su vida vendimiando, por ejemplo.
¿Y te lo planteas? No, pero por ejemplo, en vuestra zona hay peregrinos que se queden a vendimiar. ¿Perdón? Hay peregrinos que se queden a vendimiar. Es que yo no. No, creo que no. Yo creo que no. Es que ahora las contrataciones es muy complicado. Contratar a alguien para vendimiar, tienes que hacer contratos, no es como antes, que eran más libres. Pour vendanger maintenant en Espagne aussi, il faut un contrat, donc c'est très compliqué d'embaucher. Si on avait fait embaucher, il faut accélérer un peu. Muy complicado ahora contratar. Oh, tu sais, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Bon, et alors, voilà, ensuite, l'idée d'associer le vin à Saint-Jacques est une idée assez récente. Elle date des années 1980. Parle au micro. Oui, l'idée d'associer la vigne et le vin est assez récente et elle est née, semble-t-il, à Bordeaux, mais sûrement en Espagne aussi, vous allez pouvoir nous dire. Otra idea que quería compartir con ustedes es el hecho de asociar Santiago y el vino. Hoy en día es algo, bueno, es reciente, es algo que se ha empezado a ver en los años, dans les années 80. 1980. En 1980, a partir de 1980 se empieza a asociar Santiago, el camino de Santiago, con el vino. Alors l'idée était toujours pareille, de faire la promotion des vins en Aquitaine et de dire le vin s'est répandu dans le monde entier grâce aux pèlerins. Alors, La idea parece ser que fue una idea que salió de Burdeos y por eso le interesa mucho saber que una idea que nació en Burdeos, esa asociación entre Santiago, el camino de Santiago y el vino, porque sin duda, por una razón de promoción de los vinos de Aquitania, sabes que tenemos muchos vinos, pues se decía que el vino se había ido por el mundo gracias al Camino de Santiago. Gracias a los peregrinos del Camino de Santiago se había extendido el vino, el consumo de vino. Bon, alors l'idée n'était pas bonne parce que quand on lit les récits des pèlerins, bon, ils regardent, ils disent il y a des belles vignes, c'est très beau, mais aucun n'a l'idée de dire j'ai pris une greffe pour emporter plus loin et pour aller planter plus loin. L'idée du pèlerin n'est pas du tout de s'installer sur une terre. Le parece que fue una idea sin fundamento porque los peregrinos sí que dicen, bueno, estoy cruzando una zona de viñas, estoy cruzando otro tipo de zona, pero a ningún peregrino nunca ha dejado ningún documento ni ha tenido la idea de coger un trocito de viña e ir a plantarlo para desarrollar la viña a lo largo del camino. Me parece que no es una buena idea. Alors en 1994, Odile Dern, toujours elle, s'est participée à une grande réunion à Raqqa, si je me souviens bien. Non, c'était en Navarre, en Riora, sur le vin et la vigne, sur le Camino de Santiago, dans la région de, non, c'était dans la Riora, c'était à Logroño vraisemblablement. Et elle avait présenté une iconographie de la région de Bordeaux, où elle avait trouvé différentes choses, mais elle avait trouvé des grappes de raisin dans les églises qui datent du XIIe siècle ou du XIIIe siècle, et elle avait trouvé des choses intéressantes, mais pas vraiment liées au chemin de Compostelle, quoi. En 1994, esta señora de la que ya hemos hablado, Odile Dern, participó en una reunión que hubo en Logroño a propósito del vino en el Camino de Santiago, pero todo lo que pudo reunir, que ella también era una investigadora, todo lo que pudo reunir no indicaba que es que ningún vínculo. Sí, no pudo demostrar ningún vínculo en todas las ilustraciones que encontró, no pudo demostrar ningún vínculo entre
Santiago y entre el vino y el camino, porque era una reunión que intentaba hacer ese vínculo, pero no es muy obvio ese vínculo. Alors il y a eu un vigneron qui était pèlerin et qui a été passionné par Compostelle, qui s'appelait Jean-François Janouex, qui est décédé l'année dernière, et qui avait ouvert une de ses propriétés dans le Pomerol aux pèlerins qui passaient. Et il a fait une espèce de musée en même temps, et il faisait gîte pour les pèlerins, et qui existe encore d'ailleurs, je crois. Aquí en nuestra región hubo un propietario de viñedos, y además de viñedos de Pomerol, que es algo que es muy conocido, muy cerca de Saint-Émilion, y que fue peregrino, tenía viñedos, pero fue peregrino, y al volver abrió su propiedad a los peregrinos, les hizo un refugio, les daba vino con mucha generosidad y muy buen vino, y fundó un museo de la peregrinación aquí en Burdeos, y fue un miembro activo de las asociaciones jacobeas de aquí, de Burdeos y de la región. Este señor hizo una donación de una estatua que está en la iglesia de Osebreiro. Feliz. Pues yo creo que el Camino de Santiago, por inventar, y que a lo mejor tiene, y seguramente tiene alguna raíz histórica, porque el camino es un camino de intercambio, de la misma manera que las catedrales se hicieron, porque maestros de obras vinieron a través del camino transmitiendo esos conocimientos. Supongo que muchos vinieron también con semillas, etcétera, y por consiguiente a lo mejor queda por estudiar, pero sí tiene ese vínculo, ¿no?, de intercambio a lo largo de los tiempos. Pero a mí lo que me interesa, situado actualmente, es la oportunidad de que el camino, los diversos caminos de Santiago de Europa, se conviertan en una oportunidad de promoción de los productos de cada una de esas zonas del camino. Y ahí yo creo que habría una idea comercial, de marketing, que podía ser interesante y que beneficiaría a muchos sectores, y sobre todo, especialmente, al desarrollo de la periferia, ¿no?, de lo rural, ¿no? Yo ahí veo una oportunidad, y eso tiene que ver un poco, seguramente lo de Silvana iría un poco en esa línea, porque Silvana y yo hemos hablado mucho sobre esos aspectos. Vamos a intentar que también esta experiencia sea una experiencia que dé inspiración a otra gente, ¿no?, y que a partir de aquí, bueno, pues veamos cómo aglutinar esfuerzos, y convertirlo en una marca, igual que hay denominaciones de origen, pues que haya una marca, Camino de Santiago, que aglutine oficios, productos, gastronomía, cultura, y por consiguiente sea un elemento de cohesión y de promoción, ¿no? ¿Por qué no? Efectivamente, me parece interesante. Aquí en la región de Burdeos, y no únicamente, hay muchos productores de vino que llevan una etiqueta al Camino de Santiago. Muchos no, pero varios. Como por ejemplo uno de nuestros compañeros socios, en la botella dice pendant que je marchais, mientras tanto andaba, le vin se bonifiait. El vino bonificaba, porque lo estaba esperando. Hay varios viñedos que hacen vino de l'abbaye con la concha de Santiago. Sí, hay vino de tal abadía, y en general son viñedos con concha de Santiago. Viñedos que están situados a lo largo del camino.
Sí, Miguel. Sí, brevemente, volviendo al asunto de la fuente de la bodega de Irache, es verdad que es un vino horroroso, pero la idea es buena. La idea es muy buena. Y luego no es una ocurrencia, porque la idea de las fuentes de vino viene de muy atrás. Primero, en los monasterios, en las iglesias, los ayuntamientos, tenían una cavidad que era dar pan, algo de vino, y el vino era alimento, no era para que se emborracharan. Y detrás de eso está la idea de la fuente de la abundancia. Esto del país de jauja, de que los jamones cuelgan de los árboles y de las pisadas debajo sale el vino. El milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná es idéntico al de las bacantes en la mitología de Baco. Entonces, en los pueblos o los nobles importantes, sobre todo en la Edad Media, celebraban sus mejores fiestas haciendo fuentes de vino. Como hoy las encuentras de chocolate en Bélgica. Pues sí, por ejemplo, y en otros muchos sitios, pero es la idea de la abundancia, de que no va a faltar, de que allí baja y baja. Es una idea espectacular. Sí, sí. Yo creo que tenemos que empezar marcas, ¿no? O sea, somos un poco torpes, ¿no? Yo creo que tenemos que agilizar el ingenio. Denise pregunta a Miguel Ángel, Denise pregunta a ver si tienes constancia tú de algún pueblo determinado donde se hacía eso de la fuente de vino para las fiestas. Y si puedes, ¿le interesa? Si puedes hacer una ficha. Está documentado en literatura y más en estas zonas, en Borgoña en particular. Bueno, más cosas. Gracias.